Estamos en la página 269 del libro Diseño para el Discipulado. El tema de esta mañana, de la clase de hoy, hermano, es conversando el Evangelio. Y lo que hemos estado hablando en esta unidad es que el Señor nos ha escogido a nosotros, su pueblo, para hablar las buenas nuevas. Y si ustedes pusieron atención al título, es conversando el Evangelio. Fíjense, no dice predicando el Evangelio. Ahora, ¿qué es conversar? ¿Hablar? ¿Algo natural? ¿Nos gustará conversar, hermanos? ¿Amén? Hay veces que el servicio no puede empezar porque las hermanos están conversando. Ahora mismo tuvimos... algunos celebramos en nuestros hogares la cena de acción de gracias. ¿Y fue puro comer o también fue conversar? De todo. Entonces, ¿cómo el conversar es algo natural? Pero ahora cuando venimos a hablar del Evangelio de las Buenas Nuevas, también tiene que convertirse en algo natural. Así como platicamos de 1000 cosas, también hablamos del plan de Dios para nosotros, el plan de Dios para la humanidad. Vamos a entrar en el primer versículo de esta mañana, hermanos, y está en Colosenses 4, 5 y 6. Colosenses 4, 5 y 6, dando lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Colosenses 4, 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Muy bien, vámonos paso a paso. Para nosotros estar conscientes que el Señor nos ha escogido, fíjense, por muy poca cosa que nosotros sintamos que hagamos en la iglesia, hay algo que nadie te puede quitar. Y hay algo que todos podemos hacer, y es hablar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Pero la Biblia nos dice en Colosenses 4:5 que andemos sabiamente. ¿Qué será que nosotros vivamos sabiamente, hermanos? Con sabiduría. Sabemos que el Señor viene pronto. Sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que tenemos un tesoro. Cada uno de nosotros tenemos un tesoro, hermanos, guardado. Y cada uno de nosotros esperamos la vida eterna. Estamos aprovechando bien el tiempo porque la Biblia dice que los días son malos. Y entre más se acerque la venida del Señor, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero más maldad hay en el mundo. A la misma vez, también hay más oportunidad de hablar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque la gente se está cansando de tanta maldad, de tantas malas noticias. Y nosotros somos portadores de buenas noticias. Un día, nomás así como un ejercicio, cuando esté viendo la televisión y salgan las noticias, cuenten cuántas malas noticias dan y cuántas buenas noticias dan. Y la mayoría de las noticias son pésimas, malas. No vemos cosas buenas, pero tú y yo podemos ser generadores, portadores de buenas noticias. Pero lo que aprendemos aquí en Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dice que nuestras palabras sean con gracia, sazonadas con sal. ¿Qué querrá decir el apóstol Pablo cuando les escribe a los colosenses que nuestras palabras sean con gracia y sazonadas con sal, hermanos? ¿Qué es la sal? Sabor. Dando a entender que este mundo está desabrido, hermanos. Si vamos a Génesis, ¿cuál era la condición del mundo antes de que Dios entrara en acción a arreglar lo que estaba pendiente? Dice que la tierra estaba, dos cosas: desordenada y vacía. Amén. Entonces Dios ve el desastre y empieza a acomodar todo. Ahora nosotros somos hijos de ese gran Dios. Y hablamos sabiamente y sazonamos nuestras palabras con sal. Este mundo, hermanos, está con hambre de escuchar las buenas nuevas. Y nosotros somos
somos los que Dios ha escogido para hacer esto. Vamos al siguiente versículo de esta mañana, 2 de Timoteo 2:23. 2 de Timoteo 2:23. Dice la bendita palabra del Señor al 26. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Ahora, ¿cuál es el consejo que nos da otra vez el apóstol Pablo? Cuando hablemos con otras personas, que desechemos las cosas necias. Hermano, tú te acercas a alguien y a mí me ha tocado mucho que lo primero que me preguntan es, ¿de qué religión eres? Para saber si estamos en el mismo plano. Y en lugar de dar las buenas nuevas, terminamos en una discusión entre quién tiene la razón y quién está bien y quién está mal. Oye, tú te acercas a una persona que va a otra iglesia, a otra religión, y él está convencido que lo que él tiene es lo correcto y es la verdad. Yo no creo que nadie esté yendo a un lugar porque sienta que está equivocado. Pero luego llegas tú, y si tú empiezas a hablar cosas vanas, cosas que no traen edificación, entonces termina en conflicto la cosa. Fíjense, tristemente una vez llegué con un mecánico y sale el tema que me dijo, él me preguntó, me dijo, ¿y a qué iglesia vas tú? Le digo, yo a una iglesia cristiana. Y me dijo el mecánico, yo estuve en la cárcel y a mí cómo me gustaba, dice, cuando llegaban los cristianos y los católicos, dice, porque se agarraban afuera. O sea, llegaban los dos bandos, la cárcel les da la oportunidad a los dos entrar. Y cuando llegaban, antes de empezar a hablar las buenas nuevas o lo que ellos traían, se encontraban los dos y enfrente de los presos se agarraban discutiendo. Y los presos pues era el espectáculo, el show del día. Viendo cómo estos dos estaban peleando en demostrar que tenían la verdad. ¿Será la manera correcta, hermano? ¿De quién aprendemos nosotros? ¿Del pastor? ¿La pastora? ¿El ministro? ¿El evangelista? El ejemplo que nosotros tenemos es Jesucristo. ¿Cómo Él se acercó a las personas? ¿Cómo Él les habló? La Biblia nos dice que hablemos, que sazonemos nuestras palabras con sal. Y que no hablemos cosas vanas, cosas que traen conflicto entre los dos bandos. Ahora, déjenme aclarar una cosa. Nosotros debemos de presentar a Cristo, no a la religión. Yo sé que hay un cierto orgullo en decir que nosotros pertenecemos a la iglesia, pero yo digo que debe de haber más orgullo de pertenecer a Cristo. Porque yo le voy a decir que otra iglesia va a decir, ustedes tienen esto malo, esto y esto y esto y esto. Y luego usted dice, no, esta iglesia no me gusta, y va a otra, ¿y qué cree? Que también va a encontrar cosas malas. Y hay personas que andan buscando la iglesia perfecta. ¿Cuánto tiempo se tardarán en encontrarla? La iglesia perfecta es la que Cristo va a tener en el cielo cuando se reúnan allá. Mientras tanto, hermanos, nosotros seguimos a Cristo, tenemos a Cristo, presentamos a Cristo. Amén. Y eso debemos de siempre tenerlo en el corazón porque tenemos la oportunidad de presentar el evangelio y muchas veces nos hacen una pregunta y nos salimos del tema. Que lo que nosotros estamos presentando no es necesariamente mi iglesia, sino mi Cristo. Porque Él fue el que me salvó a mí, hermanos. Amén. Y hay cosas en la iglesia que a lo mejor no me gustan mucho, pero es el lugar donde Dios me llamó para recibir y para dar, ¿me explico? Pero de ahí en que yo presento a Cristo, claro, invito a las personas a la iglesia, pero Cristo es el centro. Él es la base de lo que yo creo, de lo que yo tengo para dar a las personas. Entonces estamos en 2 de Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Contencioso es contiendas, que siempre estamos buscando pleito. Sino ¿cuál es una característica de los que hablan las buenas nuevas, hermanos, de los siervos del Señor? ¿Que son qué? ¿Qué leímos? No. ¿Qué dice ahí?
sino que son amables. No están leyendo. Sino que son amables. Amables, número 1. No se me adelanten. Que cada uno de nosotros tiene que tener amabilidad en el corazón. Usted se acerca a una persona, creyente, no creyente, de una religión, de otra religión, y nosotros somos amables. ¿Por qué? Porque más que representar a la iglesia, usted representa al Señor. Imagínense, hermanos, el cargo que tenemos, que el Señor nos ha encomendado a nosotros esta tarea, hermanos. Y por si no lo sabían, podríamos menospreciar esto, hermanos. Pero la autoridad que tenemos es mucha. El otro día les decía yo en la predicación que cuando un policía te para en la calle, él tiene la autoridad. Trae una placa y esa placa le da la autoridad para pararte, para infraccionarte, para esposarte, para encerrarte en la cárcel. Tiene la autoridad. Y trae el uniforme y, oiga, y aquí en este país, aquí sí se respeta. ¿Verdad que sí? Este hombre representa la autoridad. Y es hasta intimidante cuando lo paran a uno. ¿Sí o no? Yo no sé a cuántos, gracias a Dios, yo hace como más de 15 años que no me dan un ticket, una infracción. Y manejo mucho. Pero gracias a Dios que no me han parado ya por mucho tiempo. Pero cuando me ha tocado, es intimidante ver cuando esas personas llegan y te tocan el vidrio. Y si traes la música a todo volumen, bájale a la música. Y si estás mascando chicle, tira el chicle. Todo lo que te dicen, nomás está uno calladito esperando a ver qué le van a decir. Porque tienen autoridad. Ahora, el Señor nos manda a nosotros. Nosotros tenemos autoridad. Pero de la manera que este policía representa al gobierno, nosotros representamos al Señor. Entonces tenemos que tener esta característica única, hermano, que somos amables. ¿Qué más? Aquí el apóstol Pablo nos da algunas cosas interesantes, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Qué será apto para enseñar, hermanos? Preparado. Apto para enseñar. Hermanos, el viernes, Rafi estaba dando la clase del viernes y dio algunos números, estadísticas. Y estaba diciendo que el porcentaje de cristianos en la iglesia en el mundo entero que leen la Biblia, no sé si me falla el número, pero era creo que el 13% o el 7%. ¿Saben ustedes cuánto es el tiempo promedio que una persona ora, un cristiano, al día? 7 minutos al día. No, yo creo que es hasta mucho, hermano. No estoy siendo negativo, estoy siendo realista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estaremos siendo aptos para enseñar? ¿No? ¿Por qué? No porque Dios no sepa lo que está haciendo, sino que nosotros no le ponemos interés. No leemos la Biblia, no oramos, pues no conocemos nada. La misma palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay una historia que les he contado que dice que un hombre, su sueño era ir en un crucero y estuvo ahorrando hasta que por fin juntó el dinero para irse al crucero. Y él había traído una maleta con comida porque dijo, pues es tan caro el crucero que no creo que pueda pagar comida. Entonces traía una maleta con galletitas y cosas de la tienda. Y él salía con un paquete de galletas a caminar en el crucero y todas las noches había una cena de gala. Había un hombre con taxiro y toda la cosa tocando el piano y todo el mundo vestido de gala. Y una cena y él por la ventana comiendo galletas viendo el espectáculo. El último día del crucero pregunta, oiga, le pregunta al mesero, ¿cuánto cuesta la entrada a la cena? Digo, aquí. No, dijo, si es gratis. Lo único que tenía era vestirse de gala y podía entrar, venía incluida con su paquete. Pero como él no sabía, el que no sabe es como el que no ve. Usted sabe que nosotros representamos al Señor, pero si no buscamos en la palabra del Señor, cuando nos hacen una pregunta, por eso es el temor.
Como no leemos la Biblia y como no oramos, también no quiere decir que lo sepamos todo. A mí me han hecho preguntas difíciles y le digo, no me sé la respuesta, pero se la voy a conseguir. Porque no hay nadie que lo sepa todo. Pero yo creo que en el momento que estamos hablando, hermanos, es una combinación de lo que nosotros tenemos guardado en el corazón, como Jesús que había guardado la palabra. ¿Se recuerdan? Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado y orado 40 días y 40 noches. Y cuando el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿qué contesta Jesús? Escrito está, fue lo que contestó primero. No se brinque en la Biblia. Escrito está. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que él sabía lo que estaba escrito. En el momento de la prueba, Jesús se apoya en la palabra del Señor. Escrito está. Y las 3 veces que el diablo le hace la cuestión, Jesús responde, escrito está, escrito está, y después lo que ustedes estaban diciendo. Pero lo más importante de ahí es, escrito está. Ahora, dice la Biblia que Jesús sacó, hoy en nuestros días traemos el teléfono, y ahí traemos la Biblia. Jesús sacó el iPhone, ¿en cuál van ahora? ¿En qué número? ¿14? Sacó el iPhone 14, espérame, tantito diablo, y empezó a buscar. ¿Así fue, hermanos, la cosa? No, perdonen mi sarcasmo. Pero ¿de dónde sacó entonces la palabra el Señor? De su corazón. De su corazón. La estamos leyendo, la estamos atesorando, porque te voy a decir que va a llegar el punto en que necesitamos contestarle al diablo las mentiras que nos está tirando a nosotros. Escrito está, hermanos. Nosotros, claro, queremos ser partícipes de estar anunciando las buenas nuevas, pero ¿cómo nos va a usar el Señor si no le ponemos importancia a la palabra del Señor? No me contestes, y ahorita le adelanto, pero ¿cuántos leyeron la Biblia anoche, esta mañana, durante la semana? Le dije, no me contesten, fue lo primero que les dije. Hoy entré a las 3 de la mañana y mi primer break, yo doy gracias al Señor cuando me levanto, pero mi teléfono, como traigo la Biblia, me levanto y yo me siento mal cuando leo al principio de la mañana y leí Romanos 6, 7 y 8. Para la gloria del Señor, uno que lee la palabra porque se encuentra uno con aleluya. Entonces, nosotros para ser usados por Dios tenemos que poner de nuestra parte. Y lo que les iba a decir es que es una combinación de lo que nosotros hemos guardado en el corazón, y en ese momento el Espíritu Santo viene y nos ayuda para saber lo que tenemos que hablar. Amén. Y es el Espíritu Santo el que está convenciendo al que está oyendo. Entonces tenemos que saber todas estas cosas. Pero sí dejamos en claro, según 2 Timoteo 2:24, que seamos amables para con todos, aptos para enseñar. Y número 3, sufridos. Sufridos. Que en veces no es fácil, hermanos. No sé si la hermana Chávez estaba compartiendo que traía un video o que leyó en algún lugar que en África estaban quemando a un pastor cristiano vivo por ser cristiano. En África. Y en el noviembre del 2022, esto no fue en el año 1500, hoy en nuestros tiempos. Ahora, pregunta, ¿cuántos quieren ir a África a predicar? No le saque. ¿Ya ve? Ahora, y aquí tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo vamos a ir a África? Si no somos capaces de hacerlo aquí hoy en día, de hablar las buenas nuevas. Y no estamos hablando de predicar, escuchen, dice que hablemos con la gente que nos rodea, con las personas que tú conoces. Amén. Sufridos, 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Para así quizá Dios le conceda que se arrepientan por conocer la verdad. Con mansedumbre corregir a los que se oponen. Este espíritu de mansedumbre lo tiene Jesús, hermanos. Un espíritu de mansedumbre. Y las palabras en español tienen una raíz. Mansedumbre viene de manso. Jesús mismo dijo que Él era manso y humilde. Bien fácil. Un caballo bronco, un caballo manso. ¿A cuál te le puedes acercar? Al caballo manso, hermanos.
Un caballo bronco, si usted no lo sabía, hasta mordida se le echa a uno. Es un peligro. Pero un caballo manso usted puede subir a su niño y lo anda paseando porque está mansito. Ahora, ¿cuál seremos nosotros, el manso o el bronco? Sí, ¿cómo nos va a usar el Señor si no hay un espíritu de mansedumbre dentro de nosotros? Dice 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vámonos a Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 dice la bendita palabra del Señor. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice que tenemos que estar preparados en todo tiempo para presentar respuesta, hermanos. De repente alguien nos hace una pregunta, de repente alguien necesita saber algo de las cosas de Dios, ¿qué le contestamos? De la vida. Tenemos que tener respuesta, mi hermano. Amén. Tenemos que estar listos en todo tiempo. Pero recuerden, vuelvo otra vez, las respuestas están aquí. Aquí están las respuestas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque estamos entrando en una era digital donde ya incluso es hasta raro ver que las Biblias se traigan a la iglesia. Muchas veces es puro teléfono. Claro, es más cómodo. Pero estamos llegando al peligro. Me van a disculpar que no me recuerdo. Mis hijas fueron a una iglesia cristiana. Ya salieron de la escuela, fueron desde kinder. Y cuando estaban en middle school, no sé qué año sería, y me recuerdo que llegaron a la casa hasta asustadas porque la maestra de Biblia les estaba enseñando cómo algunos sitios que tienen la Biblia ya le estaban quitando y poniendo. Y la maestra le estaba enseñando, miren, esta es la Biblia en papel, lo que dice aquí, y aquí está lo que dice en el internet. Así, y como si usted no la lee, ni cuenta se da de que ya le quitaron algo y le pusieron algo. Que es lo que muchas religiones han hecho, que la acomodaron. Sin embargo, en Apocalipsis hay un mensajito ahí para esos que están quitando y poniendo. ¿Verdad que sí? Pero al final del día, hermanos, nosotros tenemos que tener la palabra del Señor, no solamente en papel o en lo que usted le dé la gana, pero que sea la verdadera palabra del Señor y guardada en nuestro corazón. Y cuando alguien nos pregunte algo, que estemos aptos para contestar. ¿Por qué? Porque representamos al reino de los cielos. Y como tal, tenemos que saber lo que tenemos. Amén. Gloria al Señor. Mire, aquí le voy a dar una lista. Dice, hay algunas pautas adicionales sobre cómo tener una conversación espiritual. ¿Cómo es que nosotros podemos acercarnos a alguien y tener una conversación espiritual sin vernos muy, ¿cuál sería la palabra? Muy agresivos, muy como que queremos imponer mi ideas a la persona? Aquí vienen algunas. Dice, número 1, hable acerca de las realidades de nuestra humanidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro entorno. Bien fácil, algo casual. Dígame algún tema interesante que nos afecta a todos. El clima. Oiga, ¿cómo está haciendo frío, verdad? ¿Está haciendo frío o no está haciendo frío? Algo casual. No podemos llegar agresivamente me acordé de la historia de un barbero, el que rasura a la gente, que era cristiano, y va y le dijo al pastor, le dijo, hermano pastor, me siento muy mal. ¿Por qué? Porque a mi lugar donde estoy rasurando a la gente, afeitando, no sé cómo hablarle a la gente. Entonces pierdo la oportunidad de que llega uno y otro, y dice, yo los tengo ahí acostaditos a todos y no sé cómo hablarles del Señor. Entonces el pastor le dijo, hermanos, le dijo, empiece con una pregunta, algo así casual. Por ejemplo, dígale que si está listo para la muerte, que si está listo para enfrentar la muerte. Entonces ya el barbero dijo, pues sí es cierto, llegó el primer cliente, lo acuesta, le unta la espuma y todo el rollo y empieza a afilar la navaja.
Y le dijo, ¿está listo para la muerte? Y dijo, no, 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 no. Qué cosa, ¿verdad? ¿Quién quiere morirse? Pero algo casual, el clima, la guerra, la inflación, las enfermedades, la familia, hay un montón de cosas donde podemos abrir la conversación con las personas. Y luego dice número 2, hable acerca de la belleza y el misterio de la naturaleza. Hermano, la creación de Dios. Anuncia la obra de sus manos. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en lo perfecto que es la creación de Dios, hermanos? Más allá del daño que haya sufrido por nosotros la humanidad. Pero la creación de Dios es perfecta, hermanos. Hay una perfección en lo que Dios hizo, que yo les digo, no soy un experto en la materia, pero imagínense que todos los días respiramos oxígeno. Y yo no sé si usted alguna vez, un día tápese con la cobija y verá que después de un ratito de estar debajo de la cobija respirando su propio oxígeno, como que siente que le falta aire, como que hasta no se siente a gusto. Pero en cambio nosotros estamos en un globo terráqueo y yo nunca me he cansado de respirar el oxígeno que hay. El calor, por mucho calor que haga, en Arizona es más caliente, hermano. Yo voy mucho a Arizona, ha llegado a 120. Aún así no he visto gente que se esté muriendo por el calor, o sea, que los esté achicharrando el sol. Amén. Entonces, todo esto, digo yo, wow, yo siembro una semilla y le echo agüita y al poco tiempo sale algo verdecito ahí, y lo crece y a los meses ya me está dando fruta. Ese es un milagro para mí. Entonces, no solamente podemos hablar de las cosas que nos conciernen a todos, sino de la belleza que tenemos de la creación de Dios. Porque el diablo, hermanos, que el Señor lo que el Señor lo reprenda, viene a distorsionar todo lo que Dios hizo. Entonces la gente tiene la vista en todas las cosas negativas y empiezan a decir, ¿dónde está Dios? Cuando Dios está en todas partes. Pero nosotros podemos hablar de estas cosas para abrir la conversación. Número 3, haga preguntas abiertas que profundicen las relaciones. Podemos interesarnos en la persona. ¿Amén? ¿Para qué? Pues para profundizar las relaciones. Que no sea tan superficial la plática, sino que la gente abra su corazón. Oh, tengo problemas con mi esposo. Oh, se acaba de morir mi hijo. Oh, tengo cáncer. Oh, bla, bla, bla. Entonces, eso nos da la oportunidad de presentar. Y acuérdense que no estamos solos, hermanos. El Espíritu Santo está trabajando en la persona. O sea, no fue una casualidad. ¿Amén? Sí, hermana. Muchos años, como unos 27 años que fue a México, yo cuando murió mi hermano, se mataron. Y entonces venimos a la clínica a ver a mi cuñada que estaba embarazada, venimos mi mamá, mi cuñada y yo, y entonces entramos al consultorio del doctor. Entonces cuando llegamos nosotros, yo le saludé al doctor, a nuestro escritorio, ahí nos va a atender, y me dijo, ¿cómo está? Le dije, Dios le bendiga, y me dijo igualmente, y me dijo, ¿cómo está? Le dije, bendecida. Y así quedó, y empezamos a hablar, y cuando ya terminó la consulta con mi cuñada, le dijo a mi mamá y a mi cuñada que se saliera afuera y me dejaran a mí sola con él. Y como ellas son de burletas, ellas me dijeron, mira, le gustó a ella, por eso la dejaron sola. Pero cuando ya me quedé sola, me empezó a preguntar y me dijo, ¿usted es cristiana, verdad? Le dije, sí, para servirle. Y le dije, ¿por qué? Dijo, porque nadie habla como habla usted, como usted está saludando, como usted me dijo. Entonces me empezó a hacer preguntas de la Biblia, hermano, me empezó a preguntar y a preguntar. Y yo solamente le dije que la Biblia decía, la palabra de Dios que dice que el Señor vino a salvar todo lo que se había perdido. Y empecé a darle textos y le dije, ¿tiene Biblia? Me dijo, no, yo no tengo Biblia. Entonces yo le dije a mi mamá, y duramos, hermano, un rato grandísimo. Ya cuando salimos para afuera, me estaban haciendo burla porque me estaban diciendo que el doctor me enamoró. Y entonces, cuando yo llegué a la casa, le dije a mi mamá, le dije, por favor, lleva la Biblia al doctor. Y mi mamá se la llevó, pero él me dio la dirección a mí para que yo le escribiera de aquí de Estados Unidos. Entonces yo le mandé una Biblia con su nombre y a él y todo para él, especialmente para él. Y me contestó la carta, hermano, y me dijo que nadie del mundo, de este mundo, le había hablado como yo le había hablado. Y como a los 2 años, 3 años, supe que murió de alcohol. Wow.
Mi hermano, las oportunidades que Dios nos da, que dice el doctor, atendiendo a tanta gente que nadie había tomado el tiempo para hablar. Uno se imagina, es un doctor, ¿no? Pero usted no sabe la necesidad que la persona esté atravesando. No está aquí la hermana, pero les voy a contar a ustedes, la hermana esta Aldina corta el pelo. Y yo fui con ella a cortarme el pelo, y cuando me está cortando el pelo, le empiezo a hablar del evangelio. Entonces me dijo, ¿y dónde se congrega usted? Le digo, en la iglesia aquí, Templo de los Oasis, le invito. Y ahí quedó, y al siguiente domingo aquí vino. Y hasta el día de hoy, esa es una de mis piedritas en mis coronitas. Pero a ver, ¿dónde están los suyos? Amén. Entonces, esas son oportunidades que el Señor nos da de hablar así simple y casualmente, como estamos hablando. Haga preguntas, dice, escuche atentamente lo que la otra persona está diciendo. Cuando estamos hablando, hermanos, no tiene que usted soltarse como un disco que ya está programado. Tiene que ser interactiva la comunicación de ida y vuelta, donde usted habla y espere a que la persona le responda lo que tenga en su corazón, las dudas, las preguntas, etcétera. Y por último dice, reflexione en lo que la otra persona dice y exprese verdades espirituales en un lenguaje no religioso. Entonces debemos de analizar lo que las personas nos están contestando. Que nosotros le hablamos, mire, la Biblia dice esto y esto y esto, y ellos le van a contestar algo, aunque no sea religioso. Pero acuérdense ustedes que dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la gente le va a hablar de lo que tengan en su corazón. Ya usted empieza a evaluar ahí en el espíritu qué es lo que la persona siente, tiene, necesita. Amén. Gloria al Señor. Miren lo que dijo, esto se lo atribuyeron a San Francisco de Asís. Prediquen el evangelio en todo tiempo y si es necesario, usen palabras. Wow. ¿Qué quiere decir? A ver. Prediquen el evangelio en todo tiempo y si es necesario, usen palabras. Por las acciones. Que la manera en que nosotros vivimos habla más de lo que nosotros hablamos o decimos. Y eso es muy importante, hermanos. ¿Qué clase de vida estamos viviendo? ¿Quieres hablarle al vecino y el vecino está escuchando todo lo que pasa en tu casa? ¿Y luego tú le vas a hablar de santidad? Amén. Vamos a un versículo más, Isaías 55:11. 55:11 de Isaías, dice la bendita palabra del Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y esto es muy importante, hermanos, de que nosotros cuando hablamos la palabra del Señor, lo que está diciendo Isaías, que la palabra que estamos hablando no es de nosotros, es del Señor, por lo tanto está respaldada por Él. Amén. Aquí les va mi ejemplo favorito. Dios dijo, sea la luz. Y si alguien no me la cree que la palabra del Señor, lo que Dios habla se cumple. Mira, hasta el día de hoy tenemos luz. Amén, ahí está. Y Dios no tiene que estar diciendo todos los días, sea la luz ¿a qué día estamos ahora? 21 de noviembre, sea la luz. Y otra vez, no, su palabra, mientras Él no la cancele, sigue activa. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, tiene que tener un efecto en la persona. Amén. Repito, porque este versículo 55:11 de Isaías dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. La palabra del Señor no vuelve vacía, es como que estamos diciendo cosas, pero no van a tener ningún resultado. Ahora, que a lo mejor nosotros con nuestra vista física no vemos nada, tal vez, pero en el espíritu de la persona algo está ocurriendo. Y debemos dejar que el Señor haga lo que Él va a hacer, porque es su palabra.
Nosotros solamente somos obedientes en hablar la palabra que Él nos dé, pero luego el Espíritu Santo es el que está haciendo el efecto en las personas. Amén. Vamos a otro versículo, segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, para la fe que es en Cristo Jesús. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. Pablo le escribe a Timoteo que era como su hijo espiritual y le está diciendo algo bien interesante. Fíjense, ¿cuántos de nosotros no nos gustaría ser sabios o más sabios? ¿Amén? ¿Qué será? ¿Ir a Harvard, a la Universidad de Yale o qué será, hermanos? Fíjense, aquí le está diciendo el apóstol Pablo que las sagradas escrituras te pueden hacer sabio. Y sabio viene de saber. El rey Salomón, hermanos, era un hombre muy sabio. Amén. Y Salomón tuvo un problema. 2 mujeres dieron luz a la misma vez y en la noche una de ellas se acostó sobre el bebé o el bebé se murió, bla, bla, bla. Al siguiente, y se levanta en la noche y cambia el bebé muerto de ella y se lo pone a la otra y se queda con el bebé vivo. Las dos vienen al rey Salomón y le dicen, oye, es mi bebé, y las dos, no, es mío, es mío, es mío. Entonces el rey Salomón, oiga, qué difícil. Dijo Salomón, ¿y ahora sí cómo le hago? Entonces Salomón dijo, pues la que sea la verdadera madre no va a buscar el hacerle el mal a este bebé. Entonces dijo Salomón, pártanlo en 2 y denle una mitad a cada uno. Si usted fuera la mamá, ¿usted lo hubiera permitido? No, aunque no sea mío, pero que viva. Y la otra decía, córtenlo, córtenlo. Pero ¿quién le dijo a Salomón lo que tenía que hacer, hermanos? Él tenía sabiduría de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos en una encrucijada donde no sabemos qué hacer? Y no me diga que lo sabe todo porque le cae un rayo. Todos llegamos a ese punto en que estamos haciendo decisiones en nuestras vidas. ¿Amén? Y en veces son decisiones muy importantes. ¿Me caso? No me caso. ¿Tengo hijos? No tengo hijos. Me muevo, trabajo, hago esto, hago lo otro. ¿Compro esto? ¿No lo compro? O sea, todos los días estamos tomando decisiones. ¿Tendremos la sabiduría del Señor, hermanos? Amén. Y para concluir, hermanos, la escuela de esta mañana, Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo más importante, hermanos, recuerden ustedes que la palabra que nosotros estamos dando, dice la Escritura, que está viva. Y es como una espada que penetra. Cuando dice, ¿alguien sabe lo que son los tuétanos, hermanos? ¿Sí? ¿Todos saben? Científicamente ya no me acuerdo cómo se llama eso. El colágeno. Cuando nosotros fuimos carniceros, mi papá mataba vacas y llevaba para hacer el cocido de res. Entonces lo partía con un hacha el hueso. Y ya cuando se cocinaba es una cosa amarillenta que está en medio de los huesos. Entonces se lo echaban en una tortilla con sal y chile pero oiga, el hueso es súper duro. ¿Cómo es posible que la palabra del Señor lo que está diciendo es que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser? Tú por ahí tienes secretitos guardados que piensan que nadie sabe. Cuando la palabra entra, no hay nada que la pueda detener. Entra hasta lo más profundo. Entonces, cuando tú estás hablando la palabra del Señor o cuando la estamos escuchando, es el efecto que está teniendo, hermanos. Amén. Y no debemos de olvidarnos de esto, que lo que tú estás presentando es la palabra del Señor. Entonces, bendito sea el Señor por este privilegio tan grande que tenemos de que el Señor ha puesto este tesoro en vasos de barro, que somos cada uno
de nosotros, hermanos. Así es que aquí vamos a concluir escuela dominical, vamos a continuar con el resto del servicio, pero me gustaría orar para que el Espíritu Santo selle esta palabra. Y que cuando salgamos de aquí, hermanos, no se les olvide que no es solamente los pastores y los predicadores y los misioneros, cada uno de nosotros somos la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Y tenemos este deber delante de Dios de estar hablando las buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, mi Dios eterno, por el recordatorio que nos has dado a cada uno de que hablemos, prediquemos en todo tiempo. Tú nos has puesto en un lugar específico, con familia, amigos, personas que conocemos y nos relacionamos. Yo te pido, mi Dios, que en el nombre de Jesús tú abras nuestras bocas, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Pon hambre de ti, oh Dios, para guardar tu palabra, y que tu palabra es la que estemos dando a todos los que tú quieras, todos los que hayas escogido para ser salvos. En el nombre de Jesús te pido que seas tú convenciendo a tu pueblo y a cada uno de los que estamos aquí para la gloria de tu santo nombre. Oramos pidiendo todas las cosas en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén.